El día de hoy vamos a analizar este circuito, que es un rectificador de media onda. El circuito consta de una fuente en AC, un diodo, en este caso es un diodo 1M4007, un capacitor y una resistencia. La señal de entrada del circuito está dada por AC12PF, donde la amplitud A nos indica que es 10 voltios y 170 voltios. La frecuencia son 60 Hz, la resistencia de 10 kiloohmios, y el ejercicio nos pide calcular un capacitor para obtener un rizado del 5% en la salida. La fórmula del rizado de un rectificador de un capacitor viene dado por el voltaje del rizado, sería igual a la carga, la corriente de la carga sobre la frecuencia por la capacitancia, donde la corriente de la carga es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, aquí tenemos que el voltaje del rizado es igual al voltaje sobre la resistencia por la frecuencia por la capacitancia. El factor de rizado viene dado por la fórmula de R igual al voltaje de rizado sobre el voltaje. Entonces, al sustituir esta fórmula, este valor sería en esta fórmula, y cancelar los términos, nos da que el rizado sería igual a 1 sobre la resistencia por la frecuencia por la capacitancia. Si venimos a despejar la capacitancia, nos queda que sería 1 sobre la resistencia por la frecuencia por el rizado. Sustituyendo los valores, tomando la resistencia como 10.000 ohmios, la frecuencia 60 Hz y el rizado es del 5%, lo que quiere decir que es del 0.05. Cogemos la fórmula, sustituimos los valores, 1 sobre 10.000 por 60 por 0.05, lo que sería igual a 1 sobre 30.000, lo que nos daría un resultado de capacitancia de 33.3 microfarados. Vamos a continuar el análisis del rectificador, ahora analizando las salidas de los voltajes y las corrientes en los elementos. El voltaje de salida para la amplitud de 10 voltios está dado por la amplitud menos el voltaje del diodo, 10 menos 0.7, 9.3 voltios. El voltaje de rizado es el factor de rizado por el voltaje de salida, que sería 0.05 por 9.3 voltios, 0.565 voltios. La corriente de la resistencia por ley de Ohm es voltaje sobre la resistencia, 9.3 voltios sobre 10.000 ohmios, 0.93 miliamperios. El voltaje de la resistencia es igual al voltaje de salida. El voltaje del capacitor oscila entre 93 y 88 voltios por el factor de rizado. Para el caso de 170 voltios es exactamente lo mismo. El voltaje de salida es el voltaje de la amplitud menos el voltaje del diodo, 169.3 voltios. El voltaje de rizado nos da 8.46 voltios. La corriente en la resistencia 16.9 miliamperios. El voltaje de la resistencia es el mismo voltaje de salida. El voltaje del capacitor oscila entre 169.3 y 168.2 voltios por el rizado. Acá es importante aclarar que para ambos casos el valor del capacitor va a ser exactamente el mismo, 33.3 microfaradios. ¿Por qué? Porque como se vio en la parte anterior, para hallar el valor de capacitancia nunca se tuvo en cuenta el valor de la amplitud del voltaje. En la fórmula no está implicado el voltaje, entonces va a ser el mismo valor para hallar el rizado del 5% en ambos casos de amplitudes. Muchas gracias.